Compañero presidente, compañeras y compañeros de la mesa, compañeras y compañeros miembros del Comité Regional del Partido Socialista de Aragón. En primer lugar, buenas tardes y bienvenidos a la ciudad escolar Pinatelli. En cierto modo, usurpo el papel de Juan Antonio Sánchez Quero, que es quien debería dar esta bienvenida, porque, como sabéis, la ciudad escolar es propiedad de la Diputación, institución que aquí viene desarrollando una magnífica labor desde hace muchos años. Y hablando de la ciudad escolar, permitidme un pequeño ejercicio de nostalgia, que además, en cierto modo, puede ser aleccionador para el tiempo presente y para el tiempo futuro. Algunos de los aquí presentes no sabréis exactamente bien de lo que estoy hablando, pero otros muchos sí. Este espacio, la ciudad escolar, este salón de sesiones, fue durante muchos años una especie de sede alternativa del Partido Socialista de Aragón, también de otros partidos, porque aquí se ha desarrollado mucha actividad política y social, pero yo creo que fundamentalmente del Partido Socialista de los aragoneses. Aquí se han celebrado comités regionales, comités provinciales, aquí ha celebrado el partido congresos, y me referiré a dos congresos que son bien significativos de lo que digo en cuanto a lo mucho que tenemos que aprender siempre de la historia. Aquí en los años 90 tuvo lugar un congreso cuando la organización estaba desunida, cuando la organización estaba enfrentada internamente, cuando como consecuencia de todo ello estábamos semitutelados por la Comisión Ejecutiva Federal y por el secretario de Organización Federal de turno, y cuando, como consecuencia de todo ello, el Partido Socialista rozaba desde el punto de vista político en la comunidad la irrelevancia. Aquí ha habido congresos en los que, una vez que todo estaba decidido y cerrado, y por tanto el secretario de Organización, el buen compañero Ciprià Ciscar, se iba de camino a Valencia, a mitad de camino tuvo que regresar a prisa y corriendo, porque todo lo que habíamos construido en unas cuantas horas se había venido abajo en pocos minutos. Y algunos años después, no recuerdo exactamente cuál, hubo otro congreso que tuve el privilegio de presidir, en el cual reelegimos al compañero Marcelino Iglesias como secretario general. El partido en ese momento había recuperado la unidad, la cohesión interna. Marcelino era el presidente del gobierno de la comunidad. Él, con su talante, había hecho todo lo posible para la recuperación de esa unidad y de esa cohesión que se mantuvo inalterable durante muchos años. Esto es bien significativo de a dónde conduce la desunión, a dónde conducen los enfrentamientos internos, y es también muy significativo de a dónde conduce la unidad, la suma de esfuerzos y la cohesión interna, que es, por cierto, lo que caracteriza al momento que el Partido Socialista Obrero Español en Aragón vive desde hace algún tiempo, y vive de una manera absolutamente clara en el momento de celebrar este comité regional. Yendo directamente al grano y pidiendo disculpas por esta cesión a la nostalgia, hay que empezar por decir que estamos en un momento absolutamente definitivo, absolutamente determinante para el desarrollo de la legislatura, tanto a nivel nacional como a nivel regional, a nivel de la comunidad autónoma. Estamos empezando un curso político que va a ser no menos determinante, y el Partido Socialista, que lleva tiempo estando a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que le exige su propia historia y a la altura de lo que le exigen los ciudadanos, estoy absolutamente convencido de que va a seguir dando la talla. En España tenemos un gobierno que es admirable, cómo ha llegado hasta aquí, cómo ha ido tomando medidas sociales, cómo ha ido cumpliendo su programa electoral, con una geometría parlamentaria en Madrid absolutamente endiablada, que en circunstancias normales, si hubiéramos tenido que opinar hace algunos años de lo que podía dar de sí, hubiéramos pensado que era absolutamente ingobernable y absolutamente inmanejable. Pues bien, a pesar de esa geometría parlamentaria tan variable, tan difícil, tan complicada, tan heterogénea desde el punto de vista de la orientación ideológica y política de los que vienen conformando las mayorías de apoyo al Gobierno, insisto, se está cumpliendo el programa electoral,
se está cumpliendo con los ciudadanos. Esta misma semana estamos hablando de cuestiones tan importantes como las pensiones, como la subida, el incremento del salario mínimo interprofesional. Se ha hecho frente a la COVID, una crisis para la que nadie estábamos preparados, ni el Gobierno de España, ni ningún gobierno europeo, ni por supuesto nosotros, a través de medidas tan audaces, tan costosas desde el punto de vista económico, pero tan exitosas desde el punto de vista social. Me refiero, por ejemplo, a los ERTEs, a los créditos ICO. La economía ha vadeado por esta especie de tormenta formidable de una manera bastante razonable, hasta el punto de que en este momento estamos recuperando cifras de empleo y cifras de riqueza muy similares a las que existían antes de la explosión de la pandemia. Frente a los agoreros, fundamentalmente del Partido Popular, que demuestran su patriotismo deseando fuera y dentro de España lo peor al país, deseando que al país le vayan las cosas mal, frente a esa actitud agorera y antipatriota del Partido Popular, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Gobierno en sí mismo está dando la talla en materia de política internacional. Creo que es absolutamente admirable y merece nuestro aplauso la gestión que el presidente del Gobierno ha hecho de la crisis de Afganistán. Y si hemos de analizar al Gobierno de España en relación con su tratamiento a la comunidad autónoma de Aragón y a su relación con el Gobierno de Aragón, el aplauso no va a ser menos merecido. Por hablar de una noticia reciente, conocíamos, creo que hoy mismo por la prensa, que cumpliendo sus compromisos de fomento en materia de carreteras y en materia de ferrocarriles, ha salido a licitación el proyecto para seguir con la A68 entre El Regallo y Alcañiz. Seguimos trabajando en materias de políticas hidráulicas, en materias de regadíos, con la ministra Teresa Rivera, de una manera muy satisfactoria, y seguimos con todos y cada uno de los ministros teniendo una relación que no solo es cordial, sino que se traduce de manera positiva para los intereses de la comunidad. Además, y este es otro motivo de celebración en este comité regional, en este momento en el Consejo de Ministros se sienta una compañera nuestra, se sienta la compañera Pilar Alegría, que refuerza esa conexión que debe existir entre dos gobiernos socialdemócratas como el de España y el de Aragón, que trabajan dándose la mano y trabajan defendiendo exactamente los mismos intereses. Por lo que se refiere al Gobierno de Aragón, he de reconocer que nuestra situación parlamentaria es más sencilla de gestionar que la del Congreso de los Diputados, pero a priori no parecía sencillo poder hacer funcionar un gobierno formado por 4 partidos políticos de orientación ideológica tan distinta como Podemos, PAR, Chunta y Partido Socialista, y lo cierto es que lo hemos logrado, y esto tenemos que empezar a valorarlo, compañeras y compañeros, de una manera muy especial de cara al futuro que en el próximo Congreso tenemos que planificar. En este momento los datos económicos, los datos del estado de la economía, los datos del estado de la sociedad en el conjunto de la comunidad autónoma son bastante esperanzadores en general en materia de empleo, en materia de crecimiento, en materia de industria, en materia de exportaciones. Todos los indicadores que demuestran la salud de una economía son mejores en Aragón que en el conjunto de España. Evidentemente, eso es consecuencia del compromiso de una sociedad, de los empresarios, de los sindicatos, de los agentes sociales en general, pero algo tendrá que ver también las políticas desarrolladas desde el Gobierno de Aragón, que ha tenido claro desde el principio que la orientación de la actividad del Ejecutivo tenía que ir en la línea de la gobernanza transversal, de entender que para que una sociedad, para que un país funcione, tiene que funcionar todos sus elementos dándose la mano, que todas las ideologías tienen algo positivo que aportar y que todas y cada una de las partes de la sociedad, si suman entre sí, configuran un todo que da como resultado algo muy superior a lo que por separado las distintas partes darían si operaran de manera aislada o de manera enfrentada entre sí.
Es un gobierno el que yo tengo el honor de presidir, transversal. Es un gobierno instalado en la moderación. Es un gobierno que gobierna con la sociedad, que gobierna con los empresarios. Es un gobierno abierto a grandes acuerdos con el resto de las fuerzas políticas, como se vio en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, aprobada un año por la práctica totalidad de las fuerzas políticas y por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, así como por los agentes sociales. Es un gobierno, en definitiva, que está convirtiendo el pacto, que está convirtiendo el acuerdo, que está convirtiendo la transversalidad en seña de identidad de la comunidad autónoma de Aragón. Una seña de identidad que nos sitúa cada vez con más fuerza en el centro de las aspiraciones, de los intereses de empresas de dentro y de fuera de España, que ven Aragón como un lugar formidable para invertir, por ese acuerdo, por esa transversalidad, por esa paz, en definitiva, por ese clima tan favorable para el desarrollo de la actividad pública y de la actividad privada. Es un gobierno que ha tenido en cuenta que si algo nos caracteriza a los socialistas es la preservación y el fomento de los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales, como, insisto, fórmula más eficaz de redistribuir la riqueza. Un gobierno que respeta absolutamente la enseñanza concertada, pero que tiene claro que como gobierno socialista ha de apostar de manera firme por la escuela pública. Es una de las claves de bóveda de nuestro proyecto político, como hemos demostrado a lo largo de los últimos años, desde que gobernamos en la comunidad, incorporando más de 2.000 profesores al sistema y invirtiendo cerca ya de 200 millones de euros en construir escuelas e institutos, que es como se defiende la escuela pública, no a base de algaradas, no a base de conflictos con la concertada, que es absolutamente necesaria para que el sistema funcione, sino invirtiendo, metiendo profesores en el sistema y construyendo escuelas e institutos. Lo mismo hemos hecho con la sanidad y lo mismo hemos hecho con los servicios sociales, demostrando que la moderación, demostrando que la transversalidad es perfectamente compatible con el desarrollo de un programa neta y nítidamente socialdemócrata. Pero todo eso, compañeras y compañeros, de lo que como presidente del Gobierno me siento francamente orgulloso, sería absolutamente imposible si detrás no hubiera un partido como el Partido Socialista Obrero Español de Aragón. No hubiera un partido como el que vosotros, con mucha dignidad, representáis desde el último Congreso y representáis con mucha dignidad aquí esta tarde. Un partido que desarrolla una magnífica labor en todas las instituciones donde gobierna, en los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales, a las que tengo que agradecer la colaboración que le están prestando al Gobierno, por ejemplo, para desarrollar todos los programas que tienen que ver con la recuperación de la hostelería y del turismo, donde, por cierto, Aragón ha sido la comunidad que más ha invertido de todas las comunidades autónomas de España. Eso ha sido gracias a la implicación de los ayuntamientos, eso ha sido gracias a las 3 diputaciones provinciales a las que se lo quiero agradecer. Un partido que pivota sobre 3 ejecutivas provinciales que están desarrollando un magnífico trabajo, sobre muchos ayuntamientos, sobre las comarcas, por supuesto, y un partido que pivota también en torno a los compañeros y compañeras que desarrollan meritoriamente su tarea desde la oposición. Quiero tener una palabra de agradecimiento a todos ellos y permitidme que la singularice en el compañero Morón de Teruel y en la compañera Lola Ranera de Zaragoza, que, insisto, están poniendo muy alto el nivel, están poniendo en valor de una manera absolutamente nítida lo que el Partido Socialista es en los 2 ayuntamientos, que es una alternativa clara a gobernar en las próximas elecciones. Y hablando de compañeros y compañeras, sé que me voy a dejar a muchos porque uno no lleva este tipo de recuentos, pero me referiré a 2 que recientemente nos han dejado un vacío importante en nuestros corazones y han dejado un vacío importante en la organización. Me refiero a Ángel Rubio, que fue muchos años alcalde de Osera, y me refiero a la compañera Magda Godia, que hace pocas semanas falleció en el ejercicio todavía de la alcaldía de Mequinenza. Son 2 compañeros a los que la tierra les sea leve
y que, como otros muchos socialistas que han prestado su servicio desde las instituciones, marcarán siempre nuestro camino, a poco que recurramos al ejemplo que tras de sí dejaron. El partido se ha convertido, por tanto, en el pivote, se ha convertido, por tanto, en la base fundamental de un gobierno cuatripartito que está consiguiendo logros en todas sus políticas públicas, pero que, sobre todo, está asentando la dinámica del pacto, la dinámica de la gobernanza transversal y la dinámica de la moderación en el centro del debate político y convirtiéndolo, como os decía antes, en seña de identidad de la propia comunidad. Eso se debe al Partido Socialista Obrero Español y solo el Partido Socialista Obrero Español lo puede garantizar en el presente y en el futuro. Y esto me lleva a hablaros, aunque sea de manera sucinta, de cómo podemos enfocar el próximo Congreso Regional, el 17º, que tendrá lugar en noviembre y que, salvo imprevistos, se puede desarrollar en un ambiente de paz interna, en un ambiente de la cordialidad como pauta predominante en el establecimiento de las relaciones internas. Un congreso que, por tanto, puede desarrollar o puede dedicar muchos de sus esfuerzos al debate de las ideas y al debate del dibujo que queremos como proyecto político, no solo hasta el año 2023, que es cuando tendrán lugar las elecciones, sino teniendo en cuenta que el ámbito de actuación del Congreso y los órganos que en él se elijan van más allá del año 23, es un Congreso que debe actualizar el proyecto político de los socialistas aragoneses hasta el año 2027. Esa es al menos la manera que yo tengo de ver las cosas, desde el año 21 hasta el año 27. Y un Congreso que creo que debe afianzar definitivamente al Partido Socialista Obrero Español de Aragón como un partido que se apoye desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista político sobre dos pilares fundamentales. El pilar socialdemócrata, que es nuestra principal seña de identidad, y el pilar aragonesista. El partido va a abrir incluso su definición como tal, al menos así lo establece la ponencia marco del Congreso Federal, va a incorporar el carácter de feminista y de ecologista a sus propias definiciones como proyecto político nacional. Y es algo que me parece absolutamente atinado por parte del compañero Pedro Sánchez. Lo que ocurre es que yo creo que estas dos señas de identidad, poco a poco, y aunque ha sido el Partido Socialista el pionero a la hora de ponerlas en el debate público y a la hora de desarrollar políticas concretas a partir de las mismas, yo creo que inexorablemente, indefectiblemente, el feminismo y el ecologismo irá aprendiendo hasta en las fuerzas políticas que ahora son más remisas a aceptarlo. Creo, compañeras y compañeros, que lo que nos seguirá caracterizando siempre a los socialistas respecto a otras fuerzas políticas, y será siempre una de las principales aportaciones que tengamos que hacer al debate público, es la redistribución de la riqueza, para lo cual primero hay que crearla. Un partido socialdemócrata entiendo que tiene que apostar fuertemente por el crecimiento, porque si no se crece es absolutamente imposible repartir luego la riqueza, es decir, hacer más igualitaria la sociedad a través de los servicios públicos que necesiten una financiación que solo puede provenir de economías sólidas, de economías pujantes, de economías vigorosas. Nosotros hemos apostado por un Aragón social, verde y digital, lo hemos convertido en lema de esta legislatura, porque sobre esos tres adjetivos se construyó mi investidura hace 2 años, pero en el fondo, si lo pensáis bien, al hablar de un Aragón social, verde y digital, es exactamente lo que ha hecho el socialismo siempre. Y si hablamos de Aragón social, verde y digital, es en definitiva las prioridades que la Unión Europea nos está marcando para la gestión de los fondos europeos, uno de los principales retos del Gobierno de España, que lo está haciendo bien en ese sentido, y también uno de los principales retos del Gobierno de Aragón. Cuando hablamos de crecimiento, debemos pensar en que ese crecimiento sea social, es decir, de que su producto se distribuya de manera justa entre el resto de la sociedad. Tenemos que hablar de un crecimiento que piense en las generaciones futuras, es decir, que sea también solidario, pero de manera diacrónica, con las generaciones que están por venir. Y para eso tiene que ser un crecimiento sostenible, un crecimiento medioambientalmente sostenible.
Y además, y para hacer de nuestra economía una economía competitiva en todo el mundo, debe ser un crecimiento digital, es decir, un crecimiento que se avenga bien con los nuevos parámetros, con las nuevas pautas por las que se va a regir, por las que se rige ya la economía mundial. Ese es uno de los pilares en los que tenemos que asentar el socialismo aragonés del futuro, el socialismo aragonés hasta el año 27, porque entre tanto habrá otro congreso que habrá de definir las líneas futuras desde el 27 en adelante. Y además, compañeras y compañeros, y en esta legislatura hemos tomado una posición importante al respecto, debemos ser un partido y debemos imprimirle a nuestro proyecto político un sesgo aragonesista absolutamente determinante. Debemos hacer del Estatuto de Autonomía de Aragón, del autogobierno y de las instituciones emanadas del Estatuto uno de los elementos medulares de nuestro proyecto. Debemos convertir al Estatuto, debemos convertir al autogobierno en las herramientas fundamentales para desarrollar nuestro proyecto político, ajustado a las necesidades, a las demandas, a las ambiciones de la política aragonesa y planteado como un elemento sobre el que podemos confluir todos los aragoneses independientemente de nuestra ideología y de nuestro lugar de residencia. El Estatuto, el autogobierno, las instituciones de él emanadas. Se puede ser de izquierdas, se puede ser de derechas, pero desde luego Aragón, que tiene muchos problemas todavía pendientes de resolver, no sería el mismo sin el Estatuto de Autonomía, que al año que viene cumplirá sus primeros 40 años de vida. Por tanto, creo que esa profesión de fe política aragonesista, esa defensa del Estatuto y esa definición de un proyecto político en torno al Estatuto y a las instituciones es lo que nos va a permitir afianzarnos definitivamente, me refiero al Partido Socialista Obrero Español, como la única opción política en Aragón, en el presente y en el futuro, sobre el cual se pueda organizar una gobernanza transversal, una gobernanza compartida sobre el que se puede dibujar Aragón entendido como proyecto común compartido por todos, que creo que es un lenguaje al que los aragoneses se están acostumbrando cada vez más y que creo que es un lenguaje que también está cundiendo en el resto del país de manera positiva para nosotros. Hemos de convertir, compañeras y compañeros, a Aragón en tierra de pactos y de oportunidades, con ese lema que solo el Partido Socialista puede sustentar con suficiencia y como elemento aglutinante de todos los demás, no habrá absolutamente nada que se nos ponga por delante. Hemos de definir el proyecto político. Habrá una ponencia, como siempre, habrá unos debates que yo ruego encarecidamente que asumamos con fuerza, con determinación, con imaginación, con ambición, y habrá que elegir también a la persona, al compañero o compañera que se encargue de coordinar ese proyecto desde la Secretaría General. A mí se me ha preguntado en los últimos meses, de manera reincidente, de manera repetitiva, si yo iba a optar a la reelección como secretario general. Y yo he de confesaros que llevo meses viendo la vida desde una perspectiva que solo se adquiere cuando se pasa por situaciones personales complicadas. Eso da una perspectiva, eso da una visión determinada de la vida que sumada a la vejez, al paso inexorable de los años, a uno seguramente le resta algo de energía y de vitalidad, pero espero, al menos pretendo, que le insufle algo de sabiduría y de sentido común. Yo me he planteado qué tenía que hacer, pero pensando no en mí, porque os puedo asegurar que mis ambiciones desde el punto de vista político están sobradamente cumplidas. Jamás pensé que tendría el privilegio de ser presidente del Gobierno de Aragón durante 8 años. He pensado si yo estaba en disposición de seguir aportando algo, si era más un problema o si era más una solución. He llegado a la conclusión de que estaba en situación de poder aportar algo, pero había otro elemento más importante todavía para tomar una decisión definitiva al respecto, que es lo que los propios compañeros pudieran pensar al respecto. Yo, desde luego, no me lanzaría a ninguna aventura política, nunca lo he hecho sin saber que se cuenta con un respaldo lo más amplio posible para llevarlo a cabo.
Evidentemente no he hecho unas primarias, no estaba en mi potestad hacer unas primarias para saber antes de las primarias qué es lo que los militantes en su conjunto piensan. Pero he hablado con muchos compañeros, he hablado con lo que pudiéramos llamar la dirigencia del Partido Socialista de Aragón, y después de escuchar la opinión de todos ellos y después de escuchar a mi propia conciencia, he llegado a la conclusión de que la semana que viene presentaré mi candidatura a la Secretaría General del Partido de Aragón. Espero Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Y espero, sinceramente, y porque creo que así será, que ello redunde en beneficio del partido, desde mi compromiso, como ha sido siempre, de hacer un ejercicio de las responsabilidades que pueda alcanzar, si es que al final las alcanzo, porque la competición por la Secretaría General se abrirá desde hoy mismo. Espero serle útil al partido, insisto, sin el vigor y la fortaleza física de los 20 años, cada día me quedan más lejos, pero sí con lo poco o mucho que uno ha ido aprendiendo con el paso del tiempo. Por lo demás, compañeras y compañeros, nos adentramos en dos procesos orgánicos que tienen lugar de manera simultánea: la elección de delegados al Congreso Federal, simultánea a los procesos de elección de secretario general regional y de delegados al Congreso regional. Dos procesos que yo adivino y sobre todo deseo que transcurran de manera pacífica, de manera absolutamente cordial entre nosotros. Creo que debemos ser inclusivos, creo que el partido debe estar representado en su conjunto, en todas las listas, en todas las composiciones de candidaturas orgánicas e institucionales que seamos capaces de hacer. Creo que hemos de tener la sabiduría suficiente como para elegir en cada momento a los compañeros o compañeras que vayan a resultar más útiles para nuestros intereses como partido, que no siempre tienen que coincidir ni con los más brillantes ni con los que tengan más títulos, másteres y doctorados, sino que tienen que ser personas de acreditada valía, de acreditada solvencia, y que sobre todo estén en el partido por servir al partido, por servir a las ideas que encarna el partido, y también, compañeras y compañeros, y sobre todo por servir a España y a Aragón. Yo cito muchas veces al viejo Ramón Rubial, un hombre venerable desde cualquier punto de vista, que ante alguna pregunta que alguien le hizo, y que no recuerdo quién, le dijo con absoluta claridad que a la hora de establecer prioridades, lo primero era España, decía él, lo segundo era el partido y los terceros los dirigentes. Ese orden de prioridades yo lo he asumido siempre, y sé que vosotros, en vuestra inmensa mayoría, por no decir todos, ese orden de prioridades lo asumís también y lo hacéis vuestro. Muchas gracias.